Para mí es muy gratificante estar contigo y poder compartirte esta información de mucho valor, porque si tienes un hipotiroidismo o si no lo tienes, esta información te va a servir muchísimo. Entonces, cuando muchas personas en este momento están escuchando la palabra Hashimoto, la gente me pregunta, ¿pero qué es? ¿Es una tiroiditis? ¿Qué es? Bueno, la enfermedad de Hashimoto también se puede llamar tiroiditis de Hashimoto, porque muchas veces empieza como una tiroiditis, como una inflamación de la glándula, en donde la persona siente un malestar como de gripa y se le agranda la glándula y le produce dificultad para pasar y malestar. Pero la mayoría de la gente no debuta con una tiroiditis de Hashimoto. Simplemente la enfermedad de Hashimoto se refiere a un hipotiroidismo de causa autoinmune. ¿Qué significa? Que tú tienes unos anticuerpos que atacan tu propia glándula tiroides. Y cuando atacan la glándula la van dañando. Y al dañar una glándula, pues hacen que funcione mal y que no sea capaz de producir la cantidad adecuada de hormona tiroidea que se necesita para llevarle la energía a todas las células desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Porque nosotros tenemos receptores de hormona tiroidea en todas las células y manejan muchísimas funciones, especialmente la parte energética. Entonces, cuando una persona tiene los anticuerpos que atacan la tiroides altos, esto puede coincidir con un hipotiroidismo o no. ¿Cómo coincide con un hipotiroidismo? Cuando en los exámenes de laboratorio y por la clínica, el paciente tiene una sintomatología impresionante de falta de energía, de motivación, de frialdad, de estreñimiento, de problemas con el peso, de las uñas frágiles, la caída del cabello y una cantidad de síntomas que corresponden clínicamente a un hipotiroidismo que implica comprobarlo. Y hay que comprobarlo haciendo un estudio completo de todas las hormonas tiroideas y de los anticuerpos antitiroideos. Pero hay muchas personas a las cuales les salen altos los anticuerpos, pero todo el perfil de hormonas les sale normal. Estas son personas afortunadas, porque vinieron a la consulta en el momento en que sí estaba atacando los anticuerpos la glándula, pero todavía no había hecho tanto impacto como para dejar en disfunción la glándula. Estas son las personas que cuando uno las atiende, les regula la tiroides y nunca necesitan tomar suplemento de hormona tiroidea sintética. Eso es una suerte. Yo tengo varios casos, porque como en la consulta hay que estudiar muy bien al paciente, lo más importante es hacer un diagnóstico preciso del tipo de hipotiroidismo, de cómo está asociado con otra sintomatología para poder tener el diagnóstico correcto. Entonces, vamos a hablar de cuando tú escuches la palabra Hashimoto, a partir de ahora tienes que pensar en tres cosas. Tienes que pensar en tiroides, en sistema inmune y en intestino. Porque sabías que en el intestino puede estar la causa y la solución de la enfermedad de Hashimoto. Por eso es tan importante trabajar de una manera integrativa. Pero vamos a hablar de otro aspecto, que es la permeabilidad intestinal. Entonces, la permeabilidad intestinal, yo personalmente creo que muchísimas personas debemos tener cierto grado de permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque la alimentación de nosotros en general es muy inflamatoria. ¿Y qué sucede? Que nosotros tenemos un tracto intestinal divino que va desde la boca hasta el ano, que es lo que nos conecta a nosotros con el exterior, con nuestro organismo. Todo el tubo digestivo en realidad está conectado afuera con lo que comemos y con el ano con lo que evacuamos. Y está el esófago, está el estómago, está el intestino delgado y está el intestino grueso. Pero cuando hablamos de permeabilidad intestinal estamos refiriéndonos al intestino delgado. El intestino delgado son 5.5 metros de intestino que debiera ser permeable. ¿Por qué? Porque ese intestino tiene una capa de células y esas células del intestino tienen que hacer de barrera para que no entre al cuerpo, a la sangre, nada que no sea absorbido, porque en el intestino delgado es donde se absorben y se asimilan los alimentos.
Entonces, el intestino delgado tiene unas vellosidades que parecen como unos dedos de la mano, pero que están pegados. Y en el bordecito tienen como unos cepillitos y la comida va pegado a estos cepillitos, se absorbe y pasan a la sangre y todo está perfecto. Pero ¿qué es la permeabilidad intestinal? Cuando estas vellosidades se separan, cuando hay como unos huecos entre la una y la otra. Más o menos como cuando tú tienes un colador de frutas que tiene que ser impermeable y se le hacen 3 huecos. Pues, ¿qué sucede cuando tú vas a colar un jugo? Que pasan semillas para el otro lado. Entonces, en el intestino pasa lo mismo. Tú tenías que tener bien con las uniones estrechas de las células del intestino así, y de pronto se separaron. Entonces, ¿cuáles son las causas? Tú dices, pero ¿yo qué hice? ¿Cómo así que yo me autoataco? Entonces, ¿yo fui el culpable? No, yo no, a mí no me gusta hablar de culpa, pero sí hay una responsabilidad que si uno la conoce, la puede corregir. Entonces, ¿por qué se separan estas vellosidades? ¿Por qué se producen esos poros? Primero, por la alimentación inflamatoria. Lo que yo pensaba inicialmente, y es que si toda la gente hiciéramos un tamizaje y todos nos mandáramos a hacer las pruebas para comprobar la permeabilidad intestinal, yo creo que nos llevaríamos todos una sorpresa muy desagradable que tenemos permeabilidad intestinal. Pero a veces es muy leve y no alcanza a dar los síntomas digestivos que ya te voy a explicar cuáles son. Entonces, la alimentación inflamatoria que todos consumimos, ¿cuál es? Con gluten. Todos nosotros comemos pan, comemos pizza, comemos lasaña, espaguetis, galletas. Esos productos producen permeabilidad intestinal. Los lácteos de vaca, las leches de todo tipo, incluyendo la deslactosada, todos los quesos frescos producen permeabilidad intestinal. El azúcar también. Todos los alimentos procesados, los que vienen en frasco, paquete, lata o botella, que tienen químicos y tienen preservantes. Entonces, como todos tenemos una alimentación inflamatoria, las posibilidades de que todos tengamos una permeabilidad son altas. ¿Qué otra cosa produce permeabilidad intestinal? El estrés. Hay muchas personas que comen bien, pero manejan altísimos niveles de estrés por el trabajo, por la relación de pareja, por los hijos, por múltiples factores, y el estrés produce lo mismo, produce inflamación intestinal, inflamación en todo el organismo y produce permeabilidad intestinal. Otras sustancias que se llaman toxinas ambientales, que son las que tenemos en el aire, en el agua o en los alimentos, también puede producir permeabilidad intestinal. Lo mismo los metales pesados, especialmente el mercurio de las amalgamas de los dientes, el arsénico, el cadmio de las personas que fuman. Nosotros estamos súper expuestos a muchos metales pesados. Y hay unos alimentos que también producen permeabilidad intestinal, que son los antiácidos, que mucha gente toma, antiácidos porque sufre de reflujo, de gastritis, pero eso produce permeabilidad intestinal, porque los fármacos son como monedas. Por un lado le arregla el reflujo, pero por el otro lado le va haciendo poros al intestino. Los AINES, que son los analgésicos, como el ibuprofeno, que mucha gente toma porque tiene migrañas, porque tiene dolores articulares, también. Los anticonceptivos, los corticoides, que mucha gente le dan prescrito porque tiene enfermedades graves. Entonces, todas estas sustancias son la causa de que se pueda romper el intestino. Pero hay una causa que también yo creo que la tenemos la mayoría, y es la disbiosis. La disbiosis es el desequilibrio de la flora intestinal. Nosotros tenemos en el intestino 2 equipos de bacterias. Las bacterias benéficas, que son maravillosas, que nos ayudan a múltiples funciones, y unas bacterias patógenas. Y lo normal es que las tengamos en equilibrio. Pero como comemos tan mal y muchas personas no comen suficientes verduras, que son los prebióticos, o sea, los alimentos para la flora buena, entonces son personas que es mi experiencia en la consulta, que en la cena de la noche no comen sino un sándwich o una arepa con queso o algo así muy sencillo, pero no comen verduras por la noche. Entonces siempre hay una deficiencia de fibra soluble, que es muy buena para equilibrar la flora intestinal y que produce unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, como el butirato,
que son importantísimos para mantener sano el intestino y el sistema inmune. Entonces, como comemos mal, como nos parece que llegamos por la noche tarde y que no tenemos tiempo de cocinar, hagamos cualquier cosita, pero la vida le pasa a uno la factura. Y es porque hay una deficiencia de prebióticos en la alimentación de muchísimas personas. Ahora, cuando alguien se almuerza por fuera, le da cierta preocupación de comer ensalada porque no sabe qué tan higiénica sea la preparación. Entonces, a veces en el almuerzo las personas no se comen las verduras, puede que se las pongan, pero no se las comen. Entonces, cuando hay esa disbiosis, se produce también la posibilidad de que se inflame el intestino y haya permeabilidad intestinal. Entonces, esas son las causas. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, ya se abrieron los roticos. ¿Qué pasa? Que por estos roticos, por esos poros, que se llama también intestino agujereado, es otra forma de llamarlo, como si tuviera agujeros y realmente los tiene, van entrando toxinas, bacterias, proteínas sin digerir, pero resulta que es que tan pronto pasan estos alimentos a la sangre, ahí en el intestino está el 90% del ejército de defensa de nosotros. El sistema inmune está 90% ahí atrincherado, mirando a ver qué pasa a la sangre que no sea adecuado, que sea un enemigo para destruirlo. Cuando pasan por los huequitos del intestino permeable, estas sustancias, el sistema inmune pregunta, ¿usted quién es? Entonces, si dice, por ejemplo, no, yo soy un pedazo de carne de res, dice, ah, sí, yo lo reconozco como natural, no lo ataca, pero porque está digerido. Pero si pasa un pedazo mal digerido, si pasa una toxina, el sistema inmune no lo reconoce como algo natural y ¿qué hace? Empieza a atacarlo, a producir los linfocitos, todas las células del sistema inmune para tratar de destruirlo, y eso produce una inflamación en todo el intestino, pero produce también una inflamación sistémica. Y por eso nosotros, por la alimentación, estamos todos sufriendo de una condición que se llama inflamación crónica de bajo grado, que es el sustento, como el terreno en donde se asientan todas las enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, cuando el sistema inmune empieza a atacar lo que pasó por los huequitos, resulta que el gluten del trigo, del pan, de las galletas, de la pizza y la caseína de la leche tienen un parecido impresionante con el tejido tiroideo. Eso se llama pleomorfismo molecular. Entonces el sistema se equivoca y cuando va a atacar la caseína porque tú tomas leche, porque el capuchino, porque el café con leche o porque comes la pasta de los fines de semana, el pan de todos los días, los sándwiches de por la noche, entonces empieza a atacar el intestino, la tiroides. Y eso es lo que se llama enfermedad de Hashimoto, que es un hipotiroidismo autoinmune. Entonces, si todo empieza en el intestino, ve pensando dónde está la solución. Entonces, una vez que ya pasan las toxinas a la sangre y el sistema inmune ataca y nos inflamamos, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué siente una persona? ¿Cómo le podría uno decir, voy a ponerme fatiga crónica, un cansancio, un agotamiento que dice es que no parezco de la edad que soy, me siento como viejito estando joven? Fatiga crónica, dolores articulares, que la gente no sabe si tiene artritis, si le dio fibromialgia porque le duelen de pronto un codo, de pronto una rodilla, de pronto la cadera, dice, pero ¿a qué horas estos achaques? Toda la sintomatología intestinal de distensión, de gases, de dolor abdominal, combinado con estreñimiento, con diarrea, y finalmente el desequilibrio de las hormonas tiroideas. Entonces, todo esto es lo que hace que uno sospeche que tiene permeabilidad intestinal. Pero a mí me gustaría que lo comprobáramos, y existen exámenes de laboratorio para comprobar la permeabilidad intestinal. Está el test de lactulosa manitol, que se hace tomando unos azúcares y después se mide en la orina. Está la prueba de sonulina en heces o en sangre. Está un examen que se llama lipopolisacáridos en sangre, que son unas porciones de bacterias que no debieran estar en la sangre, así que si se aparecen es porque se colaron por los huequitos. Podemos también medir la PSR o la homocisteína para saber que hay una gran inflamación intestinal. Estas pruebas, algunas son económicas, pero las otras no tanto.
Pero existen pruebas, si tú quieres saber si tienes permeabilidad intestinal, puedes decir si tengo o no tengo permeabilidad intestinal. Entonces, una vez que ya sabemos esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces decimos, bueno, si ya tengo una enfermedad de Hashimoto porque me salieron altos los anticuerpos y además tengo un desbalance en las hormonas tiroideas, necesito tratamiento para que se me deje de caer el pelo, empiece a quitárseme el frío, las uñas me crezcan, baje de peso, mejore el apetito sexual, empiece a dormir bien, y entonces en ese caso hay que empezar el tratamiento por el derecho, por el principio. ¿Cuál es el principio? Mejorar el intestino. Y eso yo lo hago en 4 fases. Eso no se hace en una consulta ni se hace en una semana. Esas 4 fases son: la primera fase es para desinflamar y reparar el intestino. La segunda fase es para sembrar la flora benéfica que estaba desequilibrada por todas las drogas que tomamos, por los antiácidos, por comer mal. La tercera fase es cuando ya le hacemos un cariñito especial a la tiroides y empezamos a mirar si ahí sí necesita zinc, si necesita selenio, qué es lo que necesita en este momento, y en ese momento es donde la suplementación ya es puntual para lo que pasa realmente como disfunción tiroidea. Y la cuarta fase es cuando volvemos a reintroducir los primeros alimentos que quitamos, porque para empezar un tratamiento para desinflamar el intestino hay que primero quitar los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los que nos inflaman. Y los primeros que hay que quitar, por lo menos temporalmente, son el gluten, o sea, el trigo, los panes, la pizza, las galletas. Estas 4 fases, en mi experiencia, se demoran por lo menos 3 meses. Y es importante que lo sepas, porque un problema crónico como el que tienes con una digestión alterada no se arregla en 1 o en 2 semanas. Entonces, cuando empezamos el tratamiento para limpiar el intestino, lo primero que hacemos es una desintoxicación, una limpieza. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle al organismo unas sustancias que pueden ser en sueros o pueden ser en goticas para ayudar a que el hígado sea capaz de transformar las toxinas y las puede eliminar, porque el hígado es el órgano maestro de la detoxificación y es uno de los protagonistas de la curación. Entonces hacemos una detoxificación, empezamos a tener unos protocolos de nutrición bioreguladora solamente por 14 días. A los 14 días se cambia, porque ahí se le va dando los superalimentos que se necesitan de acuerdo al objetivo. Entonces, por ejemplo, en la fase en donde se desinflama el intestino, es muy bueno incluir la cúrcuma y el jengibre. El omega 3 también es un antiinflamatorio muy bueno. Después, entonces, pasamos a la fase en donde se siembran las bacterias. Ahí son buenísimos los fermentados. Muchas personas casi que tienen dentro de su canasta familiar tomar probióticos. Nosotros estamos mucho más avanzados que los probióticos, y es que estamos dando los metabolitos que producen los probióticos y se llaman posbióticos. Y el rey de los posbióticos a nivel mundial es este producto, se llama Velash, es un posbiótico natural que se prepara con oliva y romero y que tiene los metabolitos necesarios para que la persona complemente la desintoxicación que está empezando. Pero es que este posbiótico le lleva la energía a las mitocondrias, y muchas personas que sienten una debilidad horrible, desde cuando empiezan a tomarse este posbiótico les sube la energía, les sube el ánimo, y eso lo agradecen muchísimo todos mis pacientes que están en tratamiento. Entonces, este posbiótico viene en sobrecitos, se disuelve en agua, se toma un sobrecito diario, los resultados son maravillosos. Y ya cuando estamos en la fase para regular la tiroides, hay unos alimentos que no se deben consumir, pero hasta esa fase. Por ejemplo, las leguminosas, que son alimentos que mucha gente cree que son lo más saludable del mundo. Cuando ya estamos haciendo la corrección, las leguminosas no entran. Las crucíferas, que son el brócoli, la coliflor, las coles y todo, en la última fase las tenemos que sacar, porque esos alimentos se llaman goitrógenos, quiere decir que impiden la absorción del yodo y hacen que la tiroides no funcione bien. Hay otro grupo de alimentos que ahí toca quitarlos, que se llaman solanáceos,
que son el tomate, la berenjena, el pimentón y la cebolla. Entonces, esto es todo un arte, porque lo más importante para sanar el intestino, equilibrar el sistema inmune y recuperar la función tiroidea y que todos esos síntomas desagradables desaparezcan, está en un 90% en la alimentación. Pero hay que hacer la alimentación adecuada, no es la dieta de la tiroides, no, eso no existe así, porque esa no se puede hacer eternamente. Se va haciendo primero sanar el intestino, repoblar la microbiota y regular exactamente lo que necesita y los suplementos que necesita la tiroides. Entonces, cuando ya tenemos este programa y reparamos la permeabilidad intestinal, ¿cuál es la consecuencia? Que ya la tiroides se va sanando, ya no hay enemigos que la sigan atacando. Y como ya está más regulada la glándula y todos los suplementos, ahí es en donde yo he podido encontrar que en muchos pacientes les puedo reducir la dosis. ¿Cómo me gustaría decirte que te la quito? Pero a veces ha sido tantos años de ataque de los anticuerpos que ya dejaron una parte de la glándula dañada y ya no le puedo decir a una persona, yo con mi tratamiento, no, usted no necesita más hormona tiroidea. Busco darte la mínima dosis. Y en muchos pacientes que, por ejemplo, tomaban 25 microgramos de levotiroxina y ya se le regula todo, esas son fáciles de que se le pueda quitar. Y uno comprueba y sigue funcionando bien porque se hizo todo el resto del ajuste y se reparó todo el organismo. Entonces, esta es la conexión secreta que hay entre la permeabilidad intestinal y el Hashimoto. Y si tú quieres saber dónde está el secreto para tener una tiroides saludable y equilibrada, está en el intestino. Y hay que empezar por diagnosticar si hay una permeabilidad intestinal y si la hay que corregirla, hay que regular el sistema inmune, hay que dar la alimentación que corresponde y darle la materia prima al organismo para que vaya funcionando adecuadamente en cada una de las 4 fases que constituyen un tratamiento completo para equilibrar la tiroides. Así que espero que cada vez tengas más amplia la conciencia de que no se trata de tomarse una pastillita y que le dieron la hormona para de por vida. No, ese no es el tratamiento ni del hipotiroidismo y muchísimo menos de una enfermedad de Hashimoto. Así que espero que con esta información te quede claro que el primer paso, el más importante, es tener una consulta bien hecha, una consulta de medicina funcional, de endocrinología funcional, en donde hacemos un diagnóstico completo, se estudia el paciente, todos los hábitos, la parte emocional, todo lo que esté afectando a la persona. Porque como el estrés también produce permeabilidad intestinal, entonces aunque tú comas bien, pero si tú no aprendes técnicas como la respiración consciente, como una meditación cortica de 5 minutos diario, algo que te ayude a bajar el cortisol, pues tampoco lo vamos a lograr. Porque eso es lo lindo de la medicina funcional, que va haciendo como las piezas de un rompecabezas y va ajustando todo para que al final el beneficio lo tienes tú. Es que todos esos síntomas desaparezcan, incluyendo los síntomas digestivos, recuperes la energía, la vitalidad, tu peso, tu salud, todo te funcione bien y disfrutes de algo que tienes derecho de nacimiento, es a ser feliz y a tener buena salud. Así que te espero en mi consulta, si quieres que yo poner tu salud en mis manos. Aquí estoy con mi equipo, porque somos bastantes los que trabajamos en este equipo, en esta tarea, para lograr buenos resultados. Tengo un equipo maravilloso y espero con muchísimo gusto poderte servir. Doctora, preguntan que si la permeabilidad intestinal afecta a otras enfermedades, consecuencias de ello. Sí, resulta que las enfermedades autoinmunes están hoy a la orden del día. Todo el mundo está diciendo, yo tengo fibromialgia, es una enfermedad autoinmune, psoriasis, enfermedad autoinmune, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esclerodermia, la Sjögren, que es el síndrome seco donde la gente le secan las lágrimas y todo. Todas esas enfermedades autoinmunes tienen un común denominador y es la permeabilidad intestinal. Y mi experiencia ha sido que casi nadie tiene una sola enfermedad autoinmune. Desafortunadamente, como esa permeabilidad afecta a otros órganos, entonces es muy fácil ver una persona con Hashimoto y que tenga a la vez artritis reumatoidea, o que tenga a la vez fibromialgia, o que tenga psoriasis. Entonces,
es muy lindo porque nosotros no solamente estamos sanando el Hashimoto, sino que estamos haciendo prevención de todas las otras enfermedades tan horribles que son las enfermedades autoinmunes. Doctora, que si puede explicar cómo es su consulta virtual y cómo hacen para agendar una cita. Yo vivo en Bogotá y yo hago consulta presencial en Bogotá y hago consulta virtual en cualquier ciudad de Colombia y en cualquier país del mundo. La consulta, tú te comunicas a mi PBX, que es el 311-222-6260, y pide la cita conmigo, no importa en qué país estás. Ahí cuadramos todo y hacemos todo el tratamiento virtual. Yo te voy mandando a tu país qué suplemento necesita, te mando todos los protocolos de nutrición bioreguladora, todo lo que necesites en el tratamiento lo vamos a hacer de manera virtual. Así que no te limites porque hoy en día, no importa en dónde estés, estamos a tu servicio. Espero verte pronto, no importa si es presencial o si es virtual. Un abrazo.